El día que todo cambió. Nunca pensé que un trabajo de medio tiempo cambiaría tanto mi vida. Entré a esa oficina como cualquier chica de mi edad, nerviosa, con un currículum casi vacío y con la esperanza de ganar algo de dinero para ayudar en casa. Era mi primer empleo formal, y el edificio, bueno, parecía sacado de una revista, paredes de vidrio, olor a café recién molido y un silencio elegante que imponía respeto. Fue allí donde lo vi por primera vez. Él. Su presencia dominaba el lugar sin esfuerzo. Tenía 55 años, pero no se movía ni hablaba como un hombre que carga el peso de la edad. Vestía siempre impecable, con trajes que parecían hechos a medida y una mirada que, aunque seria, escondía algo que aún no podía descifrar. Cuando me estrechó la mano el primer día, sentí el calor de su piel más de lo que debía. No era un simple saludo, o al menos así lo percibí. Sus dedos se demoraron apenas un segundo más de lo normal, como si quisiera dejar una huella invisible en mí. No sé si fue mi imaginación, pero desde entonces, cada vez que cruzábamos miradas, había un destello, una chispa, algo que me hacía bajar los ojos para no delatarme. Las horas en la oficina pasaban lentas, pero siempre que él entraba al área donde yo trabajaba, todo parecía acelerarse. El aire se volvía más denso, mi respiración se acortaba y mi piel se encendía sin que él me tocara. Una vez, mientras me indicaba cómo archivar unos documentos, se inclinó sobre mí. Su perfume, una mezcla de madera y algo especiado, me envolvió por completo. Sentí el roce leve de su brazo contra el mío, y aunque él seguía explicando algo trivial, mi mente ya estaba en otro lugar. No era un juego inocente. Lo sabía. Y creo que él también lo sabía. Aquella tarde, al salir de la oficina, lo vi en la entrada hablando por teléfono. Me miró, y no apartó la vista. Su mirada me siguió hasta que crucé la calle. Y aunque no dijo nada, yo entendí que algo acababa de empezar. Algo que no podría parar. Las miradas que decían más que las palabras. Los días siguientes fueron una especie de ritual silencioso. Yo llegaba temprano, como siempre, me sentaba frente a mi escritorio y encendía el computador, pero en realidad, mi atención estaba esperando el momento en que él pasara por mi lado. Y no fallaba. Cada mañana, al llegar, se detenía justo frente a mí para saludar. A veces su "buenos días" sonaba como cualquier saludo de jefe empleada, pero había ocasiones en las que su tono bajaba apenas un poco, como si fuera un mensaje en clave solo para mí. Ese leve cambio me recorría la piel como una corriente invisible. No necesitábamos hablar demasiado. Bastaba un cruce de miradas para que entendiera que algo se estaba tejiendo entre nosotros. Era como si él midiera cada gesto mío, la forma en que acomodaba mi cabello, como mordía mi labio sin darme cuenta cuando estaba concentrada, o ese instante en el que cruzaba las piernas y su mirada caía, rápida pero calculada. Un martes cualquiera, mientras revisaba unos informes, sentí su presencia detrás de mí. No lo escuché llegar, pero el olor de su perfume y la sensación de tenerlo tan cerca me hicieron detener la escritura. Se inclinó para señalar un detalle en la pantalla y su brazo rozó suavemente mi hombro. Apenas unos segundos, pero suficientes para que mi respiración se alterara. «Muy bien hecho», murmuró, casi en mi oído. Esa frase, tan simple, quedó dando vueltas en mi cabeza todo el día. No era el «muy bien hecho» de un jefe satisfecho con su empleada. Era otra cosa. En la cafetería de la empresa, durante el almuerzo, noté que me observaba desde su mesa. No apartaba la vista. Incluso cuando alguien más le hablaba, él respondía rápido y volvía a mirarme. Ese intercambio visual se volvió un juego peligroso. Yo lo sostenía unos segundos, hasta que mi corazón latía tan fuerte que debía apartar la mirada y fingir que revisaba mi celular. Aquella noche, en casa, me sorprendí pensando en él más de lo que debería. No solo en su imagen, sino en cómo me hacía sentir, como si hubiera un lado mío que él despertaba sin siquiera tocarme. El primer contacto que lo cambió todo. Ese viernes, la oficina estaba extrañamente silenciosa. La mayoría del personal había salido a una reunión externa, y solo quedábamos unos pocos. Yo estaba archivando unos documentos en la sala de copias cuando escuché la puerta abrirse. Era él. No llevaba saco,
Solo su camisa blanca remangada hasta los codos, mostrando unos antebrazos firmes que no había notado tanto antes. ¿Te ayudo con eso?, preguntó, con una voz que sonaba más cercana que nunca. No esperó mi respuesta. Se acercó, y su mano rozó la mía mientras tomaba unos papeles. Ese contacto, breve y simple, fue suficiente para que mi respiración se cortara. Me miró de una forma distinta, no como jefe, no como superior, sino como un hombre que observa algo que desea. Mientras me pasaba las carpetas, sus dedos se demoraron apenas un instante más de lo necesario, rozando mi piel con suavidad. Yo intenté disimular, pero él estaba demasiado cerca. Tan cerca que podía escuchar su respiración, sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Siempre tan aplicada, susurró, y aunque sonó como un cumplido, había algo en su tono que me hizo estremecer. Intenté apartarme un poco, pero al girar quedé justo frente a él. Su mirada bajó un instante a mis labios y luego volvió a mis ojos, como si estuviera midiendo cada reacción mía. Sentí un impulso extraño, como si mi cuerpo respondiera antes que mi razón. No nos tocamos más de lo que ya lo habíamos hecho, pero esa proximidad dejó claro que algo estaba a punto de romperse entre nosotros. Antes de irse, se inclinó apenas y me dijo: no olvides que confío en ti más que en cualquiera aquí. Esa frase, dicha tan cerca, no era solo profesional. Llevaba un peso que me dejó inquieta el resto del día. Y cuando llegué a casa, aún podía sentir el calor de su presencia pegado a mi piel. La propuesta que no pude rechazar. El lunes siguiente, todo parecía normal. O al menos, eso quise creer. Me senté en mi escritorio, revisé correos y traté de concentrarme en las tareas del día. Pero cada vez que escuchaba el sonido de sus pasos acercándose, mi corazón se aceleraba. Pasado el mediodía, él se asomó a mi cubículo. ¿Tienes un momento?, preguntó, con ese tono que mezclaba autoridad y algo más, algo que no sabía poner en palabras. Me llevó a su oficina. Cerró la puerta. El clic del seguro resonó en mi cabeza como si fuera una señal de que nada de lo que pasara ahí saldría de esas paredes. Se sentó frente a mí, pero no detrás de su escritorio. No. Se acomodó en una silla, lo suficientemente cerca para que pudiera ver el brillo en sus ojos. Necesito que me acompañes a un evento esta semana, dijo. Asentí, pensando que sería algo laboral. Es una cena, pero no es exactamente de trabajo. Su mirada no se apartaba de la mía. Y mientras lo decía, sus dedos jugaban lentamente con la tapa de una pluma, como si cada giro fuera una provocación silenciosa. Quiero que vengas conmigo, continuó. Y quiero que sepas que no será como cualquier otra salida. No había dobles sentidos en su tono. Era claro, directo, pero a la vez sugerente. Mi mente gritaba que aquello podía traer problemas, pero mi cuerpo ya había decidido. Está bien, respondí, apenas en un susurro. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Se inclinó hacia mí, tan cerca que pude sentir el roce de su rodilla contra la mía. Sabía que dirías que sí. Cuando salí de su oficina, mis manos temblaban. No sabía si por la emoción, por el miedo o por las dos cosas. Lo único claro era que, a partir de ese momento, ya no había vuelta atrás. La noche que encendió todo. La cena era en un hotel elegante, de esos que parecen creados para que el tiempo se detenga. El vestíbulo tenía luces cálidas, música suave y un aroma a madera que me recordó, inevitablemente, a él. Llegué unos minutos antes y lo esperé en el bar, con un vestido negro que apenas me llegaba a las rodillas y dejaba mis hombros al descubierto. No era casualidad, quería que me mirara. Cuando apareció, sentí un escalofrío. Traje oscuro, camisa blanca abierta en el cuello, sin corbata. Se veía más relajado y más peligroso. «Estás hermosa», dijo sin rodeos, dejando que sus ojos recorrieran mi figura con una calma que me hizo contener la respiración. Durante la cena, hablamos de muchas cosas, pero las palabras eran lo de menos. Cada vez que su mano se acercaba para tomar su copa, rozaba la mía. Cada vez que me miraba, lo hacía con esa intensidad que me dejaba sin defensas. En un momento,
mientras reíamos por algo, su rodilla tocó la mía bajo la mesa. No la apartó. Yo tampoco. Después de la cena, me preguntó si quería subir a la terraza del hotel para ver la ciudad. Asentí, y caminamos juntos hasta el ascensor. El silencio en ese pequeño espacio era casi insoportable, podía escuchar mi propio corazón latiendo. Él estaba a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo y su perfume envolviéndome. Cuando las puertas se abrieron, el aire fresco de la terraza me golpeó, pero no me enfrió. Nos quedamos junto a la baranda, mirando las luces de la ciudad. Sabes, desde el primer día que llegaste a la oficina, supe que había algo en ti, dijo en voz baja. Giré para mirarlo, y esa fue la primera vez que nuestras miradas no se soltaron. Sentí su mano rozar mi cintura, ligera, como probando hasta dónde podía llegar. Yo no me moví. Y en ese instante, entendí que todo lo que había pasado hasta ese momento no era más que el preludio de lo que estaba por venir. El punto sin retorno. Su mano, que hasta entonces apenas me rozaba, se afirmó con suavidad en mi cintura. No hubo brusquedad, solo una seguridad tranquila, como si supiera que yo no me apartaría. Mi respiración se volvió más corta. Sentía el latido acelerado en mis sienes, y cada segundo parecía durar el doble. No deberíamos, murmuré, sin mucha convicción. Pero lo haremos, respondió él, sin apartar sus ojos de los míos. Esa frase fue la llave que abrió algo dentro de mí. Una especie de rendición silenciosa. Me giró apenas para quedar frente a él, y en ese instante, el mundo alrededor dejó de existir. Las luces de la ciudad, el murmullo lejano del tráfico, todo se volvió un ruido apagado. Solo quedábamos él y yo. Sus dedos recorrieron mi brazo lentamente, desde el hombro hasta la muñeca, como si quisiera memorizar mi piel. Era un contacto suave, pero cada caricia encendía algo más profundo. Yo no podía dejar de mirarlo, y él no dejaba de observar cómo reaccionaba a cada mínimo gesto suyo. Desde que entraste a mi oficina, pensé en este momento, susurró, acercándose lo suficiente para que su voz se mezclara con mi respiración. En un impulso, o tal vez en una decisión que había tomado sin darme cuenta, acorté la distancia. No hubo palabras, solo una tensión que ya no podía sostenerse más. Su mano subió lentamente por mi espalda, y sentí como me acercaba un poco más, borrando cualquier espacio entre nosotros. No nos importaba dónde estábamos. No nos importaba si alguien podía vernos. En ese instante, ya habíamos cruzado el punto de no retorno. El final que se quedó grabado en mi piel. Su mano en mi espalda se deslizó lentamente hacia mi cintura, guiándome con una firmeza tranquila pero imposible de ignorar. No había prisa en sus movimientos, parecía querer que cada segundo quedara grabado en mi memoria. Yo sentía el calor de su cuerpo filtrándose a través de mi vestido, y con cada respiración suya, más me rendía a lo que estaba pasando. Él acercó su rostro al mío, tan despacio que podía contar cada latido de mi corazón. Su mirada me atrapó, y entonces me susurró: «Esta noche, será solo nuestra». Esa frase, cargada de promesas, me hizo temblar. Su otra mano, hasta ese momento quieta, rozó mi brazo en un gesto que fue mitad caricia, mitad advertencia de que lo que vendría después quedaría entre nosotros. No sé quién se movió primero, pero de pronto estábamos más cerca de lo que la lógica permitía. Sentía el roce de su camisa contra mi piel descubierta, el contacto de sus dedos dibujando líneas invisibles en mi cintura. Era como si quisiera dejar un mapa secreto que solo él conociera. No había voces ya, solo respiraciones profundas, pausas cargadas de electricidad, y esa sensación de que el mundo entero podía esperar. Él inclinó la cabeza, rozando apenas mi mejilla con la suya, tan cerca que mi piel ardía sin que hubiera un beso, aún. En ese instante supe que no era solo atracción, era algo más oscuro, más prohibido, y quizá por eso tan irresistible. No nos importó nada más. Esa noche, en esa terraza, con la ciudad como testigo silencioso, sellamos un pacto sin palabras, volveríamos a buscarnos, una y otra vez, como dos cómplices de un secreto que solo nosotros sabíamos. Y desde entonces, no hubo día en que no sintiera su presencia en mi piel, incluso cuando él no estaba.
Y así terminó esa noche, o tal vez, solo fue el comienzo. Porque aunque las luces de la ciudad se apagaron y las horas se llevaron aquel instante, el calor de su mano en mi piel todavía me acompaña, recordándome que hay secretos que nunca se olvidan. Si quieres conocer más historias como esta, suscríbete ahora mismo a Plenitud Secreta y activa la campanita para no perderte ni un solo relato. Y si quieres apoyar este proyecto para que podamos traerte narraciones cada vez más intensas y de mejor calidad, puedes hacerlo con un aporte voluntario a través de nuestro enlace de PayPal. Recuerda, lo que aquí escuchas, queda entre nosotros. Te espero en el próximo relato, donde quizá descubras un secreto aún más prohibido.